sobre este tema de cierre de listas a nivel nacional del famoso 24J o 24 de junio, con Federica Mariconda, que es candidata a vicegobernadora acompañando al señor Sergio Vallejos por Evolución Liberal dentro del Frente Juntos por el Cambio. Muy buenos días, Federica. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Federica? Buen día. ¿Qué tal a los Danieles y qué tal a toda la audiencia de Radio Alas? Un gusto conversar con ustedes. Te agradecemos por tu atención, Federica. Bueno, sabemos que ya están de alguna forma pensando en el tiempo de descuento para el próximo día domingo, día 2 de julio, que es la tan esperada elección para gobernador después de idas y vueltas. Así bueno, es, tan atípica elección a gobernador. Acá estamos en la recta final, por supuesto, a una semana de que comience la veda, a 9 días de las elecciones y bueno, sí, se respira política por todas partes, aunque es una campaña típica, una campaña donde incluso hay también como mucho silencio, pero bueno, acá estamos intentando llegar a... Federica, nos tomás bien, nosotros no te estamos tomando muy bien, si te puedes mover un poquito. A ver ahí. Ahí, perfecto, ahí te estamos sacando bien. Bueno, perfecto. Federica, te vamos a hacer la siguiente consulta, vamos desde lo local a lo nacional. Lo estabas mencionando, el próximo día domingo, día 2 de julio, se elige gobernador en nuestra provincia. ¿Tienen expectativa desde Evolución Liberal de mejorar los guarismos, Federica? ¿De aportar mucho más al cambio? Nosotros creemos que los sanjuaninos se han dado cuenta que primero la opción oficialista estaba viciada desde arranque. Por algo la Corte Suprema de la Nación le dio razón a los argumentos que presentó Sergio Vallejos, y esto el sanjuanino ha ido siguiendo todo el tema con mucha atención. También ha visto que por mantener un apellido al frente de la lista que lidera el oficialismo, es decir, por mantener el apellido Uñac, se ha puesto una persona que incluso habla de una manera que no es la que los sanjuaninos merecemos para un primer mandatario provincial. Entonces creemos sinceramente que el sanjuanino que está atento, el sanjuanino que sigue las noticias y el sanjuanino que quiere un futuro mejor para la provincia, ve la diferencia de liderazgos, ve un Sergio Vallejos, ve también un Marcelo Rego con muchas ganas, un Sergio Vallejos que tiene las convicciones clarísimas de una provincia que quiere dar más trabajo, no más planes, sin quitar los planes que están, pero que solo después quieran ir reconvirtiéndose a un San Juan industrial, donde la propuesta desde el capital privado termine dando sueldos mucho más tentadores que los que se dan incluso desde el Estado, y algunos magros ingresos que cada vez alcanzan menos y que están contenidos en planes y subsidios, ¿no? Entonces hay una propuesta y una visión de un San Juan con gente que sabe exactamente lo que hay que hacer, y creemos que obviamente eso tiene que repercutir en las urnas a favor. Federica, sí. La semana próxima se vienen las elecciones y creo que también ustedes esperan que no vuelva a suceder lo que sucedió aquel pasado 14 de mayo, en donde toda la oposición de alguna forma, no sé si fue víctima o si se durmió, pero estuvieron 2 horas y media y 3 también sin votos en las mesas en cada escuela, o en muchísimas escuelas, ¿no, Federica? Sí, a ver, todo puede pasar, puede pasar, picardías y trampas ya enquistadas desde hace muchos años, de la gente que conoce los mecanismos y puede usarlos para tratar de evadir lo que la voluntad popular.
de eso se trata, porque hay mucha gente que se llena la boca hablando de democracia, pero por atrás hacen trampa. Puede volver a ocurrir, y eso no es dormirse, como usted dice, o como desde la Fiscalía o del Tribunal Electoral dicen, bueno, no, pero los fiscales deben ser guardianes de los votos. Todos deberíamos ser guardianes de el voto que quiere la ciudadanía. Para eso sería muy fácil, y por algo no lo quieren instalar, la boleta única, como ha pasado en Mendoza. Claro, sería sí, mucho sí. más fácil. Sí. Todos seríamos custodios de la voluntad de los sanjuaninos y nos ahorraríamos muchísima plata en impresión de boletas. Entonces, hasta sería un ahorro, hasta sería cuidar a la ecología, no tener que imprimir tanto papel. Entonces, esto no es un tema de dormidos o más despiertos, más vividos, sino que tiene que ser un paso de calidad institucional, cuidar el voto, que es lo que los sanjuaninos quieren, no lo que les conviene a una parte que tiene intenciones de perdurar en el poder y de perpetuarse. Hay versiones, ¿no? Inclusive algunas declaraciones ya hechas por el señor Vallejo, que intentaría también ir en esto que es la lista a nivel nacional, bien sea para candidato a senador o diputado nacional en las próximas elecciones, las PASO, teniendo en cuenta que mañana cierran ya las listas. ¿Todavía está pensando esto? ¿Lo va a hacer? Pasamos al plano de las elecciones nacionales. Efectivamente. Y sí, a ver, Sergio Vallejo ha expresado su voluntad de ser legislador nacional, de tener un lugar, y ha ido haciendo méritos para eso también. Creo que sinceramente, si bien hace muy poco que está en la arena política, ha dado muestras de su gran capacidad de armado. Logró en 5 meses y medio, armar un movimiento político en toda la provincia, poner dirigentes que realmente tienen mucha garra, muchas ganas, y él fue el único candidato a gobernador que fue hasta la Corte Suprema, puso su firma, y es la persona que logró impugnar la candidatura de un Sergio Uñac que pretendía ser gobernador por fuera de la Constitución. Creo que ha dado muestras de compromiso absoluto con la democracia, con las leyes, con las normas de San Juan, y creo que también merece ser considerado, pero ampliamente. Federica, siguiendo en el plano nacional, día domingo elecciones en la provincia de Córdoba, elige gobernador. Así ¿Qué es. tanto se juega Juntos por el Cambio en Córdoba el domingo? Sabemos que una provincia como Córdoba, así como es también Mendoza, son provincias muy gravitantes y que son una gran vidriera, un anticipo de lo que puede pasar después en lo nacional. No va a ser fácil, pero creo que hay muchas fichas puestas en el triunfo de Luis Juez, y además un político que viene muy comprometido con una noción de política que hable de lealtad, de transparencia, y desde Córdoba la adopta, dar un ejemplo para el resto del país, un país que ya está dando señales de cambio, y ojalá el domingo Luis Juez pueda darle un triunfo a Juntos por el Cambio, triunfo en el que he visto un spot, ya están diciendo que es con Juez, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y todos los candidatos de Juntos por el Cambio. Así que bueno, ojalá realmente pueda ser un motivo de festejo este domingo. Lo que ha sucedido en el país los últimos días, horas, lamentablemente, que tienen que ver con los hechos lamentables en la provincia del Chaco,
si bien es cierto fue a principio de este mes, pero bueno, tomó estado público una semana posteriores y todavía está repercutiendo el asesinato, lamentablemente, de esta joven de 28 años, Cecilia. También lo que ocurrió el martes próximo pasado en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con los hechos vandálicos producidos en la provincia de Jujuy, a donde el gobernador justamente, y que probablemente sea candidato a vicepresidente en la lista con Larreta dentro de un rato, lo vamos a saber. Bueno, de alguna forma creo que estos hechos, tanto uno lamentable como un asesinato y el otro también lamentable, ¿no? Intentaron quemar la legislatura de la provincia de Jujuy, hechos vandálicos pagos, se ha determinado ya por parte de la justicia que no eran jujeños, que eran de otro lugar. Bueno, como que habrá fortalecido un poco el accionar de Cambiemos, teniendo en cuenta que ya está ordenado prácticamente en sus listas también. Realmente es muy evidente lo que está pasando en el país y es lamentable tanto lo que pasa en Chaco como lo que pasa en Jujuy. Lo que pasa en Jujuy hasta daría la sensación que fue armado para quitar un poco el foco de atención de lo que pasó en la Chaco de Capitanich. Y está mostrando la Argentina de la que tenemos que despegarnos, porque queremos sinceramente, los argentinos necesitamos un suelo para vivir en armonía, en institucionalidad, que nuestros hijos crezcan en paz, que nuestras hijas no terminen degolladas, incineradas y tiradas a los chanchos. Es tremendo lo que ha pasado en Chaco y solo se entiende cuando hay impunidad de poder. Hola, ¿me escuchan? Sí, totalmente. Porque justo entraba, sentí... Sí, un llamado seguramente, pero no. Sí, me estaba entrando un llamado y no sabía. Hay que decir que Capitanich en su provincia es un feudo, con total impunidad pone en su boleta a personas capaces de cometer este crimen, pero que aparte ya venían cometiendo otros crímenes que incluso y que ahora va a salir a luz, está saliendo a luz, que es el desvío, la recepción de fondos, sinceramente, que no van a poder justificar. Tal es así que hay una periodista de La Nación Más que hoy saca una investigación en donde Capitanich está tratando de borrar todas las huellas de giros de fondos hacia la fundación que manejaba este matrimonio macabro, capaz de cometer este crimen macabro. Entonces se mezcla el femicidio, se mezcla con el sentido de impunidad, y por eso es que es tan importante, y hay que reconocer, y vuelvo al plano nuestro, la acción que hizo Sergio Vallejo. En provincias donde los mandatarios hacen oídos sordos a la Constitución, al sentido republicano que fundó nuestra nación, es provincias donde puede derivarse cualquier cosa, donde puede haber desaparecidos y la gente sigue como si nada porque todas las pruebas se tapan. Por eso es que es tan importante la acción que encaró Vallejo. Debemos defender las constituciones, debemos defender la alternancia, debemos defender los principios de la República en cada provincia. Y volviendo y girando en este sentido también a Jujuy, fíjense que en Jujuy lo que se quiso justamente es limitar el poder de reelecciones absolutas, es establecer una reforma constitucional que tenía el aval de radicales y de peronistas. ¿Y qué hicieron? Les organizaron, agitaron a gente para que fuera a hacer lío, gente que era capaz de reventar su cabeza contra el vidrio de una ventanilla para acusar de represión. Y esperemos que la gente no se crea lo que le dicen por canales como C5N, ¿no? Y que puedan ver que qué tenían que hacer incluso los principales referentes de la izquierda, ahí, que estaban, antes de que se anunciara o antes que hubiera disturbio, estaban ahí. ¿Qué tenían que hacer tanta gente, tantos colectivos que iban de Buenos Aires? Por favor, si había un principio de algún reclamo legítimo docente,
¿para qué fueron a agitar las aguas? Entonces, démonos cuenta que estamos frente a un punto de quiebre entre un país que quiere embarrar la cancha, que quiere generar revueltas, y un país que quiere constitución, orden, respeto, y que la gente pueda reclamar, pero en andariveles lógicos, en donde los mandatarios puedan tratar de gestionar en los 4 años que les permiten, y después, como en Mendoza, irse a su casa y después volver. Como por suerte vemos a Cornejo, que fue gobernador un periodo, luego buscó espacios en otros lugares y ahora ha vuelto a la gobernación. No pasa nada. Nadie tiene que atornillarse en el poder eternamente. Nosotros nos merecemos un sistema que funcione más allá del caudillo que quiera perpetuarse. Y en eso, en estas elecciones, y ahora vuelvo a San Juan, tenemos una gran oportunidad. Tenemos la gran oportunidad de decirle a un gobierno que con Gioja, Oñar, hace 20 años que está, y tenemos la oportunidad de decir no. Queremos los sanjuaninos dar un salto de calidad y demostrarle desde San Juan al país que podemos ser republicanos, que podemos tener alternancia y que queremos una calidad democrática superior. Federica, te pregunto ahora de colega a colega. Le pregunto a Federica, la periodista, que nos ayude a tratar de entender esta fórmula. A ver. Guado de Pedro Mansur. Alguien que lo maquillan como moderado, pero que no ha tenido problemas en elogiar el régimen de Nicaragua, de Cuba, etcétera. Y Mansur, un ultraconservador que le gusta mucho Yael, por ejemplo. Este injerto, de esta mezcla del agua con el aceite, ¿cómo lo podemos explicar? A mí me sorprende porque yo nunca he desestimado la capacidad política de Cristina Kirchner, que siempre logró justamente sorprender, ¿no? Con fórmulas que lograban cautivar. Yo veo que esta fórmula ha generado internamente, por lo que he estado viendo en distintas conversaciones de Twitter, de redes sociales y también por los medios, ha logrado desencantar a todos internamente, ¿no? Creo que muchas, por ejemplo, gente, mujeres radicalizadas que pueden gustar la presidencia de Guado Pedro, le genera muchas dudas que esté Mansur. Exactamente, alguien que se opone al aborto totalmente, ¿no? Claro, entonces creo que lejos de ser una fórmula que se complementa, creo que son como agua y aceite, se repelen. Entonces, indudablemente, es una muestra de que ya es un ciclo agotadísimo. Como también lo es de alguna manera el acto de ayer de Scioli, en donde estaba Hugo Moyano y Lito Artaza. Sí, claro. A ver, uno no sabía si reírse con Lito Artaza o llorar con Hugo Moyano. Lo mejor que sabe hacer Lito Artaza es hacer reír, ¿no? Sí. Era como, bueno, poner ahí una cuota, pensar en el humorista para no tratar de dramatizar en eso que se estaba viendo. Sinceramente, ver a Scioli, que es alguien moderado, alguien que ha intentado, alguien que podría demostrar gestión, uno puede gustarle o no y ser muy crítico de su gestión, pero de gestión en la provincia de Buenos Aires, de gestión después también en su parte protocolar en Brasil, y no sé qué necesidad tenía de mostrarse en el escenario con una persona que es, y está hablando la periodista, ¿no? Moyano, una persona que en las encuestas figura como las personas con peor imagen del país. Entonces creo que todo, las fórmulas que hasta ahora se están mostrando, le restan, no al país, sino al mismo sector que pretenden representar.
Así que sinceramente en esta oportunidad me sorprende mucho porque creí que quizás podrían poner a alguien que generara ilusión, al menos en las filas de ellos. Dentro de lo que tienen la fila de ellos, la verdad que son muy pocos los que podemos pensar que puedan causar alguna ilusión. Tal vez Axel Kicillof, pero a ver, hay alguien que seguramente ha quedado un poco lastimado, que no es justamente del espacio de ellos, sino que tiene su propio partido. Está dentro de este frente, sí, y estamos hablando justamente del ministro de Economía, que no tiene que haber quedado muy contento. Y que tiene capacidad de daño, ¿eh? Y claro, Sergio Massa, de esta fórmula que tiene que haber presentado, ¿no? Teniendo en cuenta que ni siquiera todavía lo mencionan como candidato a senador o a diputado, ¿no? Y claro, lo que pasa es que, bueno, también internamente le tienen mucho miedo a Massa y su poder, su personalidad y su poder de, a lo mejor que llega y es él. Sí, Tal bueno, vez así, claro. que ayer escuchaba a un analista decir que posiblemente la candidatura de Scioli también esté avalada por Cristina Kirchner, aunque por afuera dijeran que no, justamente para disuadir la posibilidad de la candidatura de Massa. Claro. Es posible que le estén teniendo mucho miedo a Massa y las posibilidades que él realmente pueda tener de aglutinar. Exacto. Hagamos un poquito, teniendo sí, en cuenta de que Massa no es hombre que determina una confianza es extrema. muy extrema, ¿no? Exacto, él, su esposa, pero y ha ido construyendo construyéndose como dirigente político con un peso específico, que llegado el caso va a ser oídos sordos de lo que quieran, pretendan insinuarle a lo mejor la misma Cristina Kirchner, que perdería poder absoluto si llegara a ganar Massa, ¿no? Exacto. Federica, a ver, hagamos un poquito de historia, porque hay analistas, y tal vez tengas esta información, estoy seguro, de que ven la figura de Daniel Scioli, del Pichichi, bueno, que no está tan mal en los sondeos con respecto a Guado, que incluso le falta instalarle un poco más la figura de Pedro. Pero, bueno, si se mantiene ordenadito, se hace bien las cosas, Pichichi puede de alguna forma complicarle la partida al candidato de Cristina hasta el momento. A ver, has hecho, Daniel, has puesto por ahí el acento en algo que es clave, que es el tema de la instalación. Exacto. Bueno, Pedro, a pesar de haber sido, de tener un lugar importante en este gobierno, no es conocido por la gente. No. Hay lugares en algunas provincias donde no lo conocen, ¿eh? Exacto, a ver, no es tan fácil hacerse conocer, quedar registrado. Primero que tenemos que nosotros, a ver, nos encanta la política, estamos en el tema, pero la mayoría de la gente cada vez está más cansada de la cuestión política, no ve programas políticos, no le interesa, no lee diarios. Claro. Entonces, una persona como Guado de Pedro, que además es moderado, tiene dificultades para comunicación porque es una persona que es tartamuda. Entonces, obviamente la gente no tiene un gran magnetismo, una gran fuerza, una impronta cuando habla, a la gente le pasa desapercibido. Entonces, ningún candidato puede ser un buen candidato a presidente si no lo conocen. La verdad que hay un medio... Sí juega con mucha cabeza de ventaja Scioli, que hace años que está instalado, que incluso por haber estado casado con Karina Rabolini en un momento, tener ahora otra chica, a ver, son cosas que hasta lo posicionan en revistas del corazón. Claro, sí. Lo mediático. Que le llegue a mucha gente por una cosa o por la otra, y ya hace años que está y la gente lo conoce. A eso, ¿vos ves la posibilidad, analizándolo en forma periodística, Federica,
que Daniel Scioli internamente, estamos hablando dentro del frente del oficialismo, estamos hablando del oficialismo, se pueda convertir en el Carlos Menem del 88-89, que fue por afuera contra el hombre fuerte del PJ tradicional y le terminó ganando? Creo que si las fórmulas son estas dos, sí puede tener grandes ventajas Scioli. No lo compararía con Carlos Menem porque fue un fenómeno que surgió. Exacto, sí. Venía con un magnetismo, con las patillas, estas que después se las recortó para quedar mejor ante el mundo, pero en ese entonces fue un furor, hasta su forma de hablar. Tenía un discurso en ese entonces casi a lo Milei, hablaba en otro lenguaje y con otra fuerza. Entonces fue un fenómeno que llamó mucho la atención. En este caso, Scioli no, él es más moderado. Lo escuché el otro día en una entrevista que le hizo, creo, Novarecio, incluso trata de no confrontar con nadie, pero creo que justamente puede representar a muchos justicialistas que está cansado de que un sector que pretende llamarse justicialista vaya siempre al choque. Entonces creo que puede llegar a aglutinar a muchas personas con sentimiento genuino dentro del peronismo, que abraza la bandera de la justicia social, y puede ver a un hombre capaz. Aparte, Scioli, en esto también hay que reconocer, es un hombre que ha venido preparándose, es un hombre preparado, es un hombre que tiene presencia también para hacia afuera, y pienso que sí que puede ser como candidato, tener muchísima más altura que la que puede ofrecerle al electorado justicialista un Guado de Pedro. Daniel. Sí, no, recién hablábamos un poquito, ¿no?, de esto que implica a la gente que ha quedado lastimada, ¿no? Ya hay un titular en Diario Clarín donde dice que, bueno, dentro de la pelea que hay en el oficialismo, contener a Massa, la tarea que le espera a Cristina Fernández de Kirchner tras elegir a Guado de Pedro y Mansur en la fórmula justamente presidencial. Ya estuvieron reunidos, evidentemente, tratándolo de contener, ya que ha quedado un poco desairado por esta candidatura frustrada a presidente de la Nación por parte de Sergio Massa, y quieren hacer decir que la reunión tuvo que ver con el Fondo Monetario Internacional y la preocupación también que tiene la Argentina por esto de que arreglo que todavía no llega con este organismo internacional. Contener a Massa le debe ser un poco difícil, ¿no? Contener a Massa con su esposa y con todo el poder que han ido generando debe ser difícil. Sinceramente, yo desconozco cómo pueden ser las negociaciones, porque no creo que Massa tampoco se conforme con volver a ser diputado, candidato a diputado. Claro. Entonces, por más que tengan promesas aparte no va a poder tampoco presidir. Creo que están todos dando en este momento manotazos de ahogado. De todas maneras, fíjense, a ver, hay un ángulo de análisis que sería diferente. Yo no sé si no le conviene a Massa aceptar encabezar como senador una lista. Sí, claro. Porque sería el único que quedaría. Exacto. Quedaría con un lugar seguro, claro. Porque se sabe que, es decir, tienen grandes chances de perder, claro, grandes posibilidades de perder. Aunque vaya Massa, aunque vaya Massa. Aunque vaya Massa, porque hay aires de cambio, todas las encuestas lo están marcando, están por momentos segundos, por momentos terceros. Entonces, creo que este desaire que le están haciendo a Massa lo terminaría beneficiando, pues sería el único que seguiría con un lugar seguro. Ningún candidato a presidente del justicialismo sabe que va a ganar, entonces creo que lo mejor que le puede pasar es seguir con un cargo legislativo. Federica, te voy a hacer la penúltima pregunta de mi parte. Te traigo al plano local, ha entrado un mensaje a nuestro mensajero.
¿cómo solucionarían en un futuro gobierno Sergio Vallejo y Federica Mariconda los temas de la educación y por el otro lado el tema tan grave que hay con los médicos residentes y con los médicos en nuestra provincia, con la salud pública, en donde, por ejemplo, pediatras, bien, gracias, se buscan, Federica? Ay, a ver, gracias a quien hace preguntas sobre nuestro plan y nuestras ganas de hacer cosas por San Juan. Es un tema de prioridades. Y en esto las prioridades que tenemos nosotros están clarísimas. El Estado es importante para garantizarle a la ciudadanía salud, educación y seguridad, no para construir velódromos, no para construir autódromos, no para traer grandes eventos deportivos que estarían muy buenos si viviéramos en una economía como Suiza, Finlandia, si fuéramos Miami. Nosotros estamos en una provincia pobre, en un país empobrecido. Entonces, el Estado no se puede dar el lujo de gastar los fondos y los recursos que sí tiene en cosas que no benefician a la gente. Entonces, es fundamental. No podemos tener un hospital como el de Hachal que pretendieron inaugurar y que prácticamente es como una ciudad fantasma. O tenemos casos como el hospital en Caucete, que la gente tiene que hacer cola desde las 11 de la noche del día anterior si pretende tener un turno, y tampoco tienen pediatras. Entonces nosotros vamos a girar, vamos a poner como prioridad absoluta los servicios esenciales que debe dar el Estado. Y esto es justamente salud, y para tener salud tenemos que tener bien a los profesionales de la salud. Tampoco podemos someter a que los profesionales revisen, tengan turno y darles capacidad como de 10 minutos nomás por gente que obtuvo el número. Necesitamos mayor dotación, mejores pagos, y que también cuando reciben a un paciente le puedan dar la atención de calidad que ese paciente con problemas de salud que llegó al hospital público necesita. Eso en cuanto a salud. En cuanto a educación, necesitamos darle más calidad y extender la jornada. Calidad educativa e incluso poner volver a poner el eje en la lectoescritura, en la enseñanza del lenguaje y la matemática. Y ir haciendo un seguimiento pormenorizado, porque no puede ser que los chicos llegan a 6º grado sin tener los conocimientos curriculares básicos. Necesitamos profesionalizar, es decir, apuntalar al docente para que tenga mayor calidad de instrucción él, y obviamente también atender y jerarquizarlo, no tenerlos sometidos a 14, 17 días de paro sin escucharlos, sino que tenemos que volver a la San Juan que soñó Sarmiento, donde la educación debe ser un emblema, debe ser, y los niños debemos educarlos para prepararlos para la vida, no como ahora que es una estafa. La educación en la provincia hoy es una estafa. Si se los hace pasar de grado sin tener los conocimientos, son chicos que van a pasar a la secundaria sin poder interpretar un texto, y van a llegar los pocos que lleguen a la facultad con sueños de ser profesional y sin poder alcanzar, sin poder aprobar materia. Entonces no podemos seguir estafándonos a nosotros mismos en el futuro. Por último, Federica, no sé, Daniel, si te queda bien. Te dejo la última voz. Bien. Desde Evolución Liberal está descartado, es decir, se confirma totalmente que apoyan la candidatura de la licenciada Bullrich como presidenta, ¿no? Nosotros apoyamos a Patricia Bullrich totalmente, lo hemos dicho. Estamos convencidos de que es la persona que la Argentina necesita, porque por su capacidad, por su trayectoria y por su visión, y además por el coraje que va a tener para combatir a todas las mafias enquistadas absolutamente en cada rincón de este país.
necesitamos una persona con su carácter, con su determinación, con su fuerza, y no nos cabe la menor duda que esa persona es Patricia Bullrich. Federica, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos por tu tiempo, porque te deben haber entrado varias llamadas seguramente, sobre todo por tu tiempo, y obviamente te vamos a consultar ya en los próximos días, antes de la veda, para que nos comentes cómo ha sido el último tramo de esta campaña para gobernador de Sergio Vallejos y Federica Mariconda para candidata a gobernador y vice. Muchísimas gracias, Federica. Un placer hablar con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue Federica Mariconda charlando con los cronistas de la mañana. Tanda, y a la vuelta más información. Tenemos que ya hay fecha para volver a charlar salarios acá en la provincia de San Juan. Entre otras cosas, hay movimiento, 516, 513, pero pum para arriba el contado con liquidación, se están moviendo los dólares, elevado un día, y todo tiene que ver con todo, Suspendieron otra vez las clases en la Escuela Agrotécnica del departamento y siguen de los Sarmiento, problemas, siguen los problemas, se ha enunciado inminente